El Partido Justicialista surge en 1947 como resultado de la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia argentina en 1946. Se conformó a partir de la alianza del Partido Laborista de tendencia obrera y de izquierda, el Partido Independiente de tendencia conservadora, clerical y militar y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Fue una alianza de clases que buscó canalizar el movimiento obrero argentino, que tuvo un periodo de esplendor y control de los sindicatos durante la década del 40. A este movimiento político se lo ha denominado como peronismo en relación a su líder histórico. ¿Y este desarrollo de la política local fue dinámico, fue cambiando, fue mutando? La política a nivel local fue muy dinámica, lo que sí que hay una gran intermitencia por los constantes golpes de estado cívico-militares que hay a nivel nacional que repercuten a nivel local. Hay una gran cantidad de intendentes que no fueron electos por el voto popular y democrático, es decir, eran comisionados. En su mayoría, los comisionados eran de origen del Partido Radical. ¿Y cómo vibra el gen peronista aquí en nuestra ciudad? En Río Tercero el peronismo tiene una presencia muy fuerte. Tenés que tener en cuenta que es una ciudad muy industrial a partir de fabricaciones militares, etc. Eso genera un sector de trabajadores y de obreros muy grande que se van a sentir identificados con las políticas de Perón en la década del 40. En lo personal, mi padre fue secretario de la Unión Ferroviaria, un activo militante del peronismo. Y de ahí fui aprendiendo todo lo que era la doctrina nacional justicialista, que en aquel tiempo se llamaba peronismo, no se hablaba de movimiento justicialista, era peronista solamente. Y veía cómo ellos trabajaban desinteresadamente, siempre gastando los pocos pesos que ellos tenían para inculcarnos la doctrina, se hacían cursos de adoctrinamiento. Tal es así que hacia la década del 50 el primer intendente del peronismo electo democráticamente va a ser Jorge Boreto. Y al peronismo, al estar proscrito, fue como que se fue metiendo en esa generación que yo pertenecí, como sin haberlo conocido al general Perón. O sea, sin haberlo conocido uno ya era peronista por ver esa pasión que ponían esta gente grande y el esfuerzo y el sacrificio que hacían por sostener la doctrina del general Perón y tratar de que vuelva al país a pesar de que habían transcurrido ya 15 años en el exilio, porque el peronismo estaba proscrito. El general Perón no podía participar ni la palabra peronista podía figurar en ninguna lista. El triunfo de Cámpora fue importante y eso posibilitó, apresuró el regreso del general Perón al país. Esto ocurrió un 20 de junio del 73. Y luego ya en la década del 70, previo al golpe de Estado del 76 y con el regreso de Perón a la Argentina, va a ser elegido Ferrero como intendente por el Partido Justicialista. Y tenía una característica esta convocatoria espontánea del pueblo argentino para recibir al general. No había un solo policía, no había un solo militar. Las guardias que había, las custodias, eran todas brigadas armadas, civiles armados, muchachos armados. Entre ellos estuvo el doctor Jorge Boreto, que después fue senador. El doctor Jorge Boreto estaba a cargo de una brigada para custodiar al general. Inclusive recibió balazos también. Y en un momento dado nosotros habremos estado a 40 metros del palco, 50 metros, pero un palco imponente para aquellos tiempos, un palco de 7, 8, 10 metros de alto, donde iba a dirigir un mensaje el general Perón. Y veíamos que en las plantas había gente, y en un momento Leonardo Fabio, con una 45 en la mano, le dice: le damos 5 minutos a los que están en las plantas para que se bajen de las plantas. Pasaron 3 minutos, le dice: le damos 2 minutos, eso me acuerdo perfecto.
para que se bajen de las plantas todos los que están en las plantas. Y al minuto le dice, tienen 1 minuto para bajarse o damos orden de abrir fuego. Eso fue por los altoparlantes, salía, se escuchaba. Eso fue algo que nos hizo estremecer, porque cuando terminaron esa frase de Leonardo Fabio, empezaron a desenroscar de las banderas y las pancartas. Los grupos que estaban esperando al general Perón empezaron a desenroscar y tenían las armas ocultas en las pancartas. Y ahí empezó un tiroteo en el cual habremos estado con Bedini y miles que estábamos ahí adelante, tirados en el pasto, no sé, 20 minutos, 1 hora, siempre me junto con Bedini y hablamos, ¿cuánto estuvimos tirados con la cara en el pasto? Nunca sabemos. Esa fue una parte muy dura que viví y que, por un lado, agradezco haberla vivido, haberla visto, porque no voy a ver un acontecimiento de esa característica nunca más en mi vida. Y por otro lado, me tocó, cuando regresábamos después a la noche en el tren, con la tristeza de no haberlo visto al general solamente por un helicóptero que sobrevoló después, porque al enterarse Perón de que había disturbios, lo bajan en la base aérea de Morón. Y él inmediatamente pidió un helicóptero para sobrevolar la zona. Entonces, la gente, como intuyendo que iba el general Perón en ese helicóptero, lo saludábamos al helicóptero, sin saber que él realmente le estaba, pero intuíamos que estaba. ¿Cómo surge el radicalismo? Surge a fines del siglo XIX como un movimiento casi revolucionario, te diría. Sí, hacia 1890-91 tienen una fuerte participación en lo que se conoció como la Revolución del Parque, y de alguna forma el radicalismo es un movimiento político que es contestatario a todo lo que es el orden conservador que fue dominante durante el periodo 1880-1916, que es cuando Irigoyen llega a ganar las elecciones presidenciales. Una de las cuestiones importantes fue la ampliación de la ciudadanía a partir de la ley en 1912, la ley Sáenz Peña, de voto obligatorio universal y secreto, lo cual le va poniendo un límite, digamos, al régimen oligárquico en relación a esto del fraude electoral, lo que llevaba constantemente al dominio de la política al Partido Autonomista Nacional. Y ese radicalismo aquí en Río Tercero, ¿cómo empieza a surgir? En las primeras décadas de la ciudad, algunas personas influyentes de la política ya tienen una tendencia hacia el radicalismo. En Argentina, los modernos partidos políticos surgen con el modelo agroexportador y las reformas liberales al calor de las ideas de orden y progreso. Así, el Partido Autonomista Nacional dominó la política nacional en el periodo que se conoce como orden conservador. Esta hegemonía se vio alterada por el surgimiento del movimiento obrero y las primeras centrales de trabajadores, compuesta en su mayoría por anarquistas y socialistas. Sobre finales del siglo XIX surge el movimiento político liderado por Leandro N. Alem, que participó de la Revolución del Parque en 1890. En este contexto también se organiza el Partido Socialista Argentino. Por allá por 1967-68, en pleno proceso militar de la dictadura de Onganía, iniciábamos un poco la actividad política, los que en ese momento teníamos entre los 16 y los 20 años, y la militancia se inició en los centros de estudios secundarios. Luego, cuando ya terminamos la escuela secundaria, fuimos a la universidad y ahí hicimos nuestros primeros pasos en la política, en las asambleas estudiantiles, y en ese momento era una ebullición realmente importante, donde había dirigentes gremiales y políticos de gran envergadura que peleaban contra la dictadura de Onganía. Por ejemplo, se va a conformar lo que se conoció como Partido Pueblo Libre, que es un poco la expresión o brazo político del radicalismo a nivel local, que de alguna forma era el contrapeso del otro sector político presente en el contexto nacional, que eran los conservadores o los demócratas, como quieras llamarle,
que acá localmente era unión propietarios, comerciantes y colonos. Por allá por 1972 conocí a una persona que en alguna manera iba a cambiar un poco mi vida política. Yo hasta ese momento no sabía, como no sabían muchos argentinos, jóvenes argentinos, a dónde íbamos a ir. Los partidos políticos estaban proscriptos. Y en 1972 comenzaba a reorganizarse, comenzaba la reafiliación en los distintos partidos políticos, y ahí conocí a un hombre que iba a cambiar, como te decía, un poco mi vida. Yo lo conocí al doctor Alfonsín, Raúl Alfonsín, y conjuntamente con los doctores Conrado Estorán y Carlos Becerra Padre, fuimos a una de las reuniones importantes donde se constituyó el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio. Y bueno, ese era el ala, digamos, más progresista en aquel momento de la Unión Cívica Radical. Estaba conformada fundamentalmente por una gran juventud universitaria y por algunos sectores gremiales incipientes en ese momento de la Unión Cívica Radical. Y bueno, ahí tomé la afiliación radical y comenzamos a trabajar en lo que era el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio para lograr la transformación del partido que nosotros abrazábamos y que en alguna manera debíamos transformarlo para hacerlo mayoría. Es decir, el Partido Radical en las elecciones del 73 fue un partido con un escaso margen del 25% de los votos en aquel momento, con un dirigente que era el doctor Ricardo Balbín, que era merecedor del respeto y merecedor de la confianza de cualquiera de los argentinos, pero que significaba una posición política contraria a lo que las mayorías nacionales reclamaban. En relación a los partidos de izquierda, en Río Tercero también van a tener presencia. Tenés que tener en cuenta que el socialismo o la ideología de izquierda llegan a la Argentina principalmente con lo masivo que fue la inmigración europea. Ahí vienen ideas anarquistas, socialistas, de izquierda, marxistas, y van a tener una gran proliferación entre los sectores obreros y las clases medias intelectuales, los que iban a la universidad. El Partido Socialista va a tener presencia en Río Tercero. Yo venía personalmente ya abrevando en las ideas del socialismo, rescatando aquellas historias de la Revolución Cubana, de Ernesto Guevara, y recuerdo que, bueno, con todo esto comienza una etapa importante, digamos, de profundización de las luchas sociales en los sindicatos, fundamentalmente gremios de Córdoba bastante fuerte, en los movimientos estudiantiles, que también eran, como decía, movimientos que se venían generando con una importante participación juvenil. Nuestro socialismo se llamó en su inicio Partido Socialista Popular, que su conductor fundamental fue el doctor Guillermo Esteves Bovero, un hombre que cuando falleció fue, digamos, visitado y mandado pésames de todas partes del mundo, un hombre que participó en la Internacional Socialista, que lo presentó al doctor Alfonsín en la Internacional Socialista, un hombre que comenzó toda aquella primera etapa del Mercosur con otros sectores. Cada vez que hacíamos un congreso participaban invitados y llegaban partidos socialistas de Italia, de España, de distintos lugares de Europa y de América Latina, sin duda. Y bueno, nuestra propuesta como socialismo popular era un socialismo, era una izquierda, decíamos, el partido de la izquierda de la realidad nacional. Luego, con el paso de los años, ya hacia la década del 50, 60, 70, allí sí el Partido Comunista, por ejemplo, va a tener cierto anclaje en la ciudad con alguna militancia que se va a hacer mucho más visible cercano al golpe del 76. Yo nací comunista porque nací en una familia donde la militancia era una cosa diaria
donde la clandestinidad era un modo de vivir, donde la persecución, el volante clandestino, el mimeógrafo, la pintada con ferrita en los tapiales, la llegada de compañeros que le decíamos tíos y que se llamaban Juan, pero eran Pedros. En los momentos en que venía un Rolando Gargiulo y un Neri Rodríguez desde Hernando a visitar compañeros en Río Tercero como los Enrique Gandolfo, como los Prietos, que tenían un kiosco y donde nosotros íbamos a buscar el diario Nuestra Palabra, que era el diario clandestino, por supuesto, del Partido Comunista. Y en 1900, bueno, mi padre y Oscar Ferreira y Amancio Rodríguez, que fueron los que hicieron con otros militantes, Gastaudo, que tomaron, que fue un hito en las luchas sindicales de Atanor en Río Tercero, que no se recuerda mucho, pero se hizo una movida y una toma en los ingresos de fábrica que fue histórico, y por lo cual fueron muy respetados tanto Oscar, Gastaudo y Amancio Rodríguez. De aquella fue una gesta, fue una epopeya de la historia del sindicalismo local y del movimiento político. You